Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 6 de noviembre. Sí, mis niños, estamos retomando la materia. Tuvimos un feriado hermoso, largo, para descansar todos un poquito. Me hubiese encantado poder tener audiencias en esta reunión, pero la tenemos cero audiencia conectado, entonces no tenemos estudiantes. Voy a darles un tiempito de unos 5 minutitos. La clase iniciaba a las 11:30, son 11:32. Voy a darle unos 5 minutos hasta las 11:37, a ver si se conecta alguien y poder compartir con este estudiante. Y en caso de que no se conecte nadie, de igual forma vamos a dar la clase. Entonces, hasta eso yo les voy compartiendo pues lo que es pantalla, la pizarrita, para que podamos ver el contenido. Está cargando un ratito. Tenemos un ratito hasta que se conecte alguien. 11:34 son. Bien, son las 11:35 y seguimos con cero audiencia en este espacio, mis niños. El día de hoy. Bien, les explico hasta eso lo que hay en la plataforma educativa. En la plataforma educativa vamos a encontrar lo que es el link de acceso a la plataforma, perdón, a la clase, en donde se programa con tiempo de anticipación. Ustedes ya saben, de acuerdo al horario establecido. Aquí ven que es a las 11:30. También contamos con lo que es el libro del material que vamos a ver el día de hoy. Solo le dan clic y listo. También contamos con lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Voy a explicarles más que todo para que vayamos resolviendo y ustedes sepan en qué parte va a ir de esta información la tarea. Para la tarea en clase vamos a explicar con sus propias palabras a qué persona se la denomina como persona privada de la libertad. O sea, que ustedes entienden como una persona que sea privada de la libertad y qué es una persona privada de la libertad. Es decir, qué lo denomina y qué es. Son dos preguntas distintas
El segundo ítem de la tarea en clase es, vamos a identificar de las personas privadas de la libertad quienes están habilitadas para ejercer el derecho al voto y por qué. Para la tarea en casa, vamos a marcar con un círculo la respuesta correcta y vamos a justificar su respuesta. El primer enunciado nos dice, los procesos electorales para las personas privadas de la libertad se realizan en opción A, B, C, D, ¿por qué? El siguiente ítem nos dice, en relación al voto de las personas con sentencia ejecutoriada, sería opción A, B, C o D. ¿Cuál es la opción correcta? El siguiente ítem es, el lugar donde votan los migrantes en los países donde viven es el consulado, el aeropuerto, los recintos electorales. ¿Cuál de todas es la respuesta correcta? Todas las anteriores, la opción A, la opción B, la opción C. Entonces solo tienen que señalarla y de ahí van a explicar el por qué. Entonces, uy, se nos va el tiempo, son las 11:38. Recuerden, percátense de la hora, que es desde las 11:30 de la mañana que inició la clase hasta las 10 de la noche. Estén atentos a ese dato súper importante. Y el día de hoy vamos a hablar, pues, el principio de igualdad expresado en el sufragio universal para las personas privadas de la libertad. Ya estuvimos hablando en las clases anteriores sobre lo que era el sufragio para las personas analfabetas, para las mujeres, y en este caso el día de hoy va a ser el principio de igualdad expresado en el sufragio universal para las personas privadas de la libertad. Recordemos que una persona privada de la libertad es aquella que está en un centro penitenciario pagando una pena por un delito cometido y que ha sido sancionada por la ley o que está a la espera de una sentencia que determine su responsabilidad y establezca una condena o le otorgue su libertad. De estas personas solo se puede ejercer el derecho al voto las personas privadas de la libertad que se encuentren sin sentencia condenatoria ejecutoriada y mayores de 18 años. Recuerden, aquí les está dando la respuesta a uno de los ítems de las tareas que están programadas para el día de hoy. Es decir, que las personas que pueden votar son las personas que están privadas de la libertad, pero que no tienen hasta el momento de la elección una sentencia condenatoria ejecutoriada y que sea mayor de 18 años. También lo pueden hacer los adolescentes infractores mayores de 16 años que se encuentran en los centros en los centros destinados a ellos, pues son los centros de rehabilitación para menores y que no tienen sentencia ejecutoriada. Recuerden, no tienen que tener sentencia ejecutoriada para poder ser el derecho al voto. Si ya la tienen, ahí sí está difícil la cosa. Para ellos, el voto es facultativo. Recuerden, menores de 18, el voto es facultativo, no es obligatorio. A las personas que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas se les suspenden los derechos de ciudadanía, por lo que no pueden ejercer el derecho al voto. En este caso, pues lo que fue el 21 de febrero del 2014, votaron, un ejemplo, 5.698 personas privadas de la libertad en todos los centros penitenciarios del país para elegir autoridades seleccionadas como antesalas a las elecciones que se realizarán posteriormente. Eso es un ejemplo, ¿no? Eso es las personas privadas de la libertad. Pero vamos a ver esto en la Constitución. Vamos a abrir nuestra Constitución. Les doy unos segunditos, hasta eso yo también la voy abriendo. Este, tenemos definido lo que es
concepto de la persona privada de la libertad. También vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son los votos en las personas migrantes, cómo van a hacer, cómo hacen ellos, ¿no? A ver, recordemos más que todo que aquí se basa en el principio del derecho a la igualdad, en donde uno de los pilares fundamentales es que todos tenemos derechos, que todos también tenemos derechos políticos, que significa que todas las personas sin discriminación tienen los mismos derechos al momento de participar en procesos electorales que son el voto, ser elegido o ejercer un cargo público. Este principio, más que todo, se refleja especialmente en el sufragio universal que vimos anteriormente, en donde se garantiza que todos los ciudadanos mayores de edad pueden votar libremente sin importar su condición social, económica o cultural. En el Ecuador, en el Ecuador, este derecho también incluye a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que están en prisión preventiva o aún no han sido recibidos, pues aún no han recibido una sentencia definitiva, se consideran que no han perdido sus derechos civiles ni políticos. ¿En qué parte de la Constitución vamos a encontrar un respaldo para este tema? Vamos a encontrarlo en el artículo 11, en donde nos habla sobre los principios de igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales y los derechos se garantizarán sin discriminación. El Estado debe garantizar lo que es la igualdad real y efectiva. Pero tenemos el artículo 62 que nos habla de los derechos de participación. Establece el sufragio universal igual, directo, secreto y obligatorio. El artículo 62, numeral 3, nos indica que podemos votar los ciudadanos que gocen de derechos y de forma específica menciona que las personas privadas de libertad sin sentencias condenatorias ejecutoriadas podrán ejercer el voto. Recuerden que es el artículo 62, numeral 3, en donde se especifica a detalle que las personas que pueden acceder al voto serían que no tengan sentencia ejecutoriada. El artículo 66, numeral 17, nos habla sobre el derecho al voto. Este artículo reconoce el derecho de las personas a participar en asuntos públicos mediante el sufragio. En ese caso, ¿por qué ustedes se han de preguntar por qué pueden votar personas privadas de la libertad sin sentencia? Si están allí es por una presunción, ¿no? En este caso, porque se presume inocencia hasta que no exista una sentencia definitiva. Cuando ya existe una sentencia en que diga es culpable, pierde todos los derechos en el momento en que entra al centro de rehabilitación social. ¿Por qué? Porque así lo indica la ley, pues, ¿no? La prisión preventiva no suprime derechos civiles y políticos, recuerden. Garantiza igualdad y evita discriminación por condición jurídica temporal. ¿Quiénes no pueden votar? Las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada, que además reciben interdicción de derechos políticos por decisión judicial. Es decir, las personas que no pueden votar son personas con sentencia condenatoria ejecutoriada. Esas son las personas que no pueden sufragar. En ninguna de las circunstancias estén, por ejemplo, detención en domicilio, pero tienen una sentencia y han sido condenados. Algunos casos son así, pero es porque son personas con una salud crítica y residen pues prisión dentro de casa, pero pierden también sus derechos. Recordemos que esto está basado pues, en nuestra Constitución del 2008, la reforma del 2008, en donde indica que es el artículo 11 que nos respalda lo que es igualdad y no discriminación, el artículo 62, numeral 3, en donde nos da el derecho al sufragio para personas sin sentencia condenatoria, y el artículo 66, numeral 17, en donde nos da el derecho al voto sin discriminación alguna.
Entonces, ya teniendo en claro el término que es una persona que no goce de la libertad, cuáles son las diferencias, prácticamente ya hemos resuelto pues lo que es el primer ítem de la tarea en clase. Explica con sus propias palabras a qué personas se le denomina como privadas de la libertad. Son personas que tienen sentencia condenatoria. ¿Y quién es una persona privada de la libertad? Son dos preguntas en una, la siguiente se la dejo para ustedes. Y el siguiente ítem es, de las personas privadas de la libertad, ¿quiénes están habilitadas para ejercer el derecho al voto y por qué? Listo, ya les di el por qué. Artículo 62, numeral 3. Derecho al sufragio para personas sin sentencia condenatoria. ¿Y por qué? Pues porque lo dice la Constitución, ¿no? Ustedes pueden redactar ahí su interpretación. Ya tenemos ese avance con la tarea en clase, prácticamente ya está resuelta. Vamos a ir con lo que es el sufragio para los migrantes. ¿Cómo sucede esta situación? Según el artículo 62 de la Constitución, las personas ecuatorianas que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto universal, igual que los ciudadanos ecuatorianos que residen en el país. En el artículo 63 de la Constitución, determina que los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir autoridades nacionales como presidente, vicepresidente, representantes al Parlamento andino, asambleístas nacionales, asambleístas exteriores. Estos últimos son 6 en total, distribuidos en la siguiente manera: 2 por Europa, 2 en Asia o Oceanía, y 2 por Canadá y Estados Unidos, y 2 por Latinoamérica, que sería el Caribe y África también. También los migrantes en el exterior pueden ser electos por cualquier cargo público si están debidamente registrados en el Consejo Nacional Electoral. Para esta población el voto es voluntario y puede ejercerlo desde los 16 años y lo hace en las mismas condiciones que en el Ecuador, de forma directa, secreta y universal. Pueden votar los ecuatorianos y ecuatorianas que en el extranjero hayan registrado su domicilio electoral en los consulados a nivel mundial. Aquellos que se encuentran en el exterior de paseo, visita o tránsito y no han empadronado en el consulado de un país, no pueden votar. Recuerden, las personas en el extranjero no pueden votar si no han empadronado su domicilio. Es decir, yo ir a registrar María de Palo vive en Guayaquil, Quito, y la calle que cruza. Tienen que poner, ir a registrar la dirección exacta, ¿no? Y de caso contrario no podrán sufragar. Los consulados son los lugares donde se receptan los votos a nivel mundial. Entonces, hasta allí tenemos este tema de los migrantes. Vamos a ampliarlo un poquito. A ver, ya tenemos el tema de la explicación. Reubiquemos esto de aquí, un remember de los migrantes, del tema de los migrantes. Recordemos que se consideran migrantes a las personas que salen o ingresan de un país con fines de residencia, trabajo, estudio u otras razones, ¿no? En Ecuador, tanto los ciudadanos como los extranjeros gozan de protección constitucional en materia de movilización humana. ¿En qué lo basamos? Pues recordemos, en la Constitución dicta un capítulo completo a los derechos de las personas en movilidad humana, que pues son los migrantes, los refugiados, apatriados, deportados y los repatriados. Esto incluye principios como no discriminación, protección integral, derecho a retorno, unidad familiar, prohibición de discriminación. Con eso contamos con el artículo 40. En este artículo nos dice, ¿qué nos dice? A ver, denme un ratito, mis niños.
Listo. ¿Qué nos estaba diciendo el artículo 40? El artículo 40 reconoce que las personas ecuatorianas tienen derecho a migrar. No se consideran migrantes ilegales a ninguna persona aquí en el país. Pues no, claro, si usted va a otro país, digamos que se vaya a la China. Cada país tiene su constitución. Entonces, de acuerdo a lo que indique la constitución, si al país que usted vaya y usted se va sin documentos, pues de acuerdo a lo que indique, pues va a ser considerado un migrante ilegal o legal. Pero aquí en el Ecuador, pues no se consideran migrantes ilegales a ninguna persona. De acuerdo al artículo 40, se garantiza protección a los ecuatorianos que se encuentran en el exterior. Se promueve lo que es el retorno voluntario. Este es el artículo más importante, sobre todo otro artículo para los inmigrantes o los migrantes como tal, ¿no? También tenemos lo que es el artículo. Ay, no, no se me han conectado nadie, mis niños. Sigo viendo a ver si se conecta alguien, pero no. Tenemos cero audiencia. También continuamos con el artículo 41. El artículo 41 protege a refugiados, asilados, apatriados. ¿Por qué? Porque garantiza no devolución a países donde peligran su vida y es más que todo el principio de no discriminación. Además de eso, tenemos lo que es el artículo 66, que es el derecho a la libertad, que incluye pues los derechos relacionados a la libertad de movilidad y al libre tránsito, ¿no? Pueden salir, ir donde gusten, pues si está en sus posibilidades de alguna persona salir del país, puede salir del país sin necesidad que le limiten su movilización, ¿no? Tenemos el artículo 9. Destaquemos el artículo 9 porque en este nos indica que los extranjeros que están en el Ecuador gozan, los extranjeros que están en el Ecuador gozan de los mismos derechos que los ecuatorianos, salvo excepciones establecidas por la ley, es decir, que haya cometido un delito. Tenemos el artículo 11, que es el principio de igualdad y no discriminación, que es el que hemos estado viendo más seguido. Recordemos que este es un artículo súper importante porque prohíbe la discriminación por condición migratoria, en este caso por lugar de nacimiento o por nacionalidad, que está enumerado en este artículo. Tenemos el artículo 392, en donde establece que el Estado protegerá a las personas de movilidad humana y combatirá la trata y el tráfico de personas, en caso pues de que sean personas movilizadas sin su derecho a la libertad de movilidad. Recordemos que en la Constitución eh, introduce un concepto progresista como tal, porque está en el artículo 416, numeral 6, en donde el Ecuador promueve la ciudadanía universal, rechaza la discriminación de la migración, favorece la libre movilización de personas por el planeta. Y dice que si aquí no, como tal, pues no, si usted quiere salir del país, va a solicitar su visa, su pasaporte y ya, ¿no? Tiene que pasar por el proceso igual que otros, pero no es como que tenga que ir a pedir un permiso exacto para que usted le den permiso para salir y después una fecha exacta para regresar, no. Esto significa que los migrantes o que la migración es considerada un derecho humano y también tenemos lo que es el artículo 40 en donde que establece el Estado apoyará la reinserción económica, social y cultural y protegerá pues el núcleo familiar. ¿Cómo vamos a ver este tema de los deportados en la prohibición de deportaciones arbitrarias? Pues la deportación solo puede darse con debido proceso y respeto a los derechos humanos. Es decir, si deportan a una persona es porque en el proceso de revisión de su documentación no tuvo reglas y por ende va a ser deportado siguiendo pues lo que son los derechos humanos, que debe ser repatriado a su país. Los principios claves establecidos por la Constitución es el derecho a migrar sin ningún problema,
igualdad de derechos para los extranjeros, la prohibición de considerar a alguien ilegal por migrar. Es decir, si tenemos a un compañero y es, qué sé yo, del otro lado del mundo, no es ilegal. Así él esté de forma, no tenga una cédula ecuatoriana, no es ilegal. ¿Por qué? Porque está el artículo que les estaba mencionando en donde se prohíbe la consideración a alguien ilegal por migrar. También se prohíbe la discriminación, también promueve lo que es la protección contra la trata y y el tráfico humano. También promueve lo que es el derecho al asilo y el refugio para las personas que se encuentran en situaciones de peligro específicas. Tienen que cumplir un lineamiento para poder aplicar a lo que es un refugio o un asilo en el país. Sí, tienen que cumplir un proceso, tienen que demostrar que su vida está en riesgo, como en cualquier otro país que vaya a residir. El Ecuador promueve lo que es la protección familiar, promueve que las personas estén en familia, ¿no? En resumidas cuentas, la clase del día de hoy, pues hablamos sobre los principios que es el derecho a migrar, la protección del refugiado, igualdad para el extranjero, protección contra lo que es la trata de personas y la ciudadanía universal. Artículo 40 vimos hoy, artículo 41, artículo 9 y artículo 11. Vayan anotando artículo 392 y el artículo 416, numeral 6. Esos serían los artículos que vimos correspondientes a la migración y correspondiente pues a lo que es el sufragio para las personas privadas de la libertad. Vimos el artículo 11, vimos el artículo 62, numeral 3 y vimos el artículo 66, numeral 17. Entonces, ya teniendo todo eso en claro, damos por una conclusión general. Recordemos que la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce a las personas como un derecho humano, promueve la igualdad sin discriminación, protege a los ecuatorianos en el exterior, garantiza derechos de los extranjeros en el Ecuador, prohíbe la criminalización de la movilidad humana y favorece la reunificación familiar. Eso correspondiente pues no a lo que es la migración, correspondiente a lo que es el sufragio para las personas privadas de la libertad. De igual forma, el Ecuador garantiza lo que es el principio de igualdad. En el sufragio universal significa que toda la ciudadanía deben votar en igualdad de condiciones, incluyendo a quienes no han podido o han perdido sus derechos por condenas judiciales firmes. Recuerden, las personas que pueden sufragar o pueden hacer su derecho al voto tienen que tener eh, goce de su libertad. Cuando una persona ingresa al centro penitenciario, pierde pues, su derecho a la ciudadanía, por ende no puede tomar decisiones por una situación de Estado o alguna u otra situación porque ya tendría una sentencia condenatoria ejecutoriada, en la cual lo tendría que condenar como culpable. Si lo condenan como culpable, pierden los derechos y de allí los vuelve a recuperar cuando salga del centro de rehabilitación. Hasta allí es el tema del día de hoy, mis niños. Recuerden que si tienen alguna duda, me escriben un mensajito por la plataforma educativa que yo con gusto les respondo. Y de caso contrario, los invito, les extiendo la invitación para que puedan reunirse dentro de este espacio y podamos seguir repasando. Y si vieron que en el examen allí les puse unos artículos, esos artículos no salieron de ningún lado, son artículos que hemos visto dentro de clase, que ha estado en el material del texto, entonces me encantaría que ustedes se puedan ir conectando a estas clases para que puedan ir anotando los artículos o puedan ver las clases grabadas para que anoten. Yo les voy diciendo los artículos, ustedes van revisando en la Constitución que está en la plataforma. Cuando llega el examen mensual, pues ya ustedes están preparados con todas las herramientas que se les brindan. Entonces, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Gracias.
tenemos cero audiencia, pero gracias por los que van a ver la grabación y que tengan buen día. Chao, chao.